¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu última comida o salvar a un niño desconocido? Una mujer pobre con su burro se enfrentó exactamente a esta decisión en las polvorientas calles de un pequeño pueblo del interior. Y lo que sucedió después desafía toda lógica y cambiará tu perspectiva sobre el destino para siempre. Esta es la historia real de María Santos, una mujer de 60 años que vivía al límite de la supervivencia, recolectando materiales reciclables junto a su fiel compañero, un burro llamado Esperanza. Pero un encuentro fortuito en una mañana aparentemente común revelaría conexiones imposibles y desataría una cadena de eventos que nadie podría haber predicho. Si quieres seguir descubriendo historias increíbles como esta que restauran tu fe en la humanidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo te emocionará, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre las coincidencias y los milagros de la vida cotidiana. María Santos despertaba cada día antes del amanecer en su pequeña casa de adobe ubicada en las afueras de San Miguel del Monte, un pueblo argentino donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Las paredes agrietadas de su hogar de una sola habitación apenas contenían lo esencial: una cama de hierro oxidado, una mesa de madera gastada y una pequeña cocina a leña que había heredado de su madre. A sus 60 años, María cargaba en sus manos callosas las marcas de una vida de trabajo incansable. Su rostro, curtido por el sol implacable de la pampa argentina, reflejaba una fortaleza que había desarrollado tras años de enfrentar la adversidad sola. Había perdido a su esposo Alberto en un accidente laboral 15 años atrás, y desde entonces su único compañero fiel había sido Esperanza, un burro gris de pelaje descolorido que había rescatado cuando era apenas un potro abandonado. Cada mañana, María preparaba el mate amargo que sería su única comida hasta el mediodía si tenía suerte de encontrar algo que vender durante su recorrido diario. Se vestía con la misma falda marrón remendada múltiples veces y la blusa celeste desteñida que había sido su uniforme de trabajo durante los últimos 5 años. Sus zapatos, con las suelas separándose del cuero, eran atados con alambre para que duraran un poco más. Esperanza la esperaba paciente en el pequeño corral improvisado detrás de la casa, construido con maderas encuentradas y alambre de púas. El animal, de casi 10 años, había desarrollado una conexión profunda con María que trascendía las palabras. Sus ojos marrones parecían entender cada estado de ánimo de su dueña, y su paso firme pero cuidadoso había aprendido a adaptarse al ritmo necesario para el trabajo diario. El pueblo de San Miguel del Monte, con sus calles de tierra que se convertían en lodazales durante las lluvias y en nubes de polvo durante los días secos, ofrecía pocas oportunidades de trabajo para una mujer de la edad de María. Las casas bajas de ladrillo visto se extendían en cuadras irregulares, separadas por baldíos donde crecían malezas y se acumulaban desperdicios que ella convertía en su sustento diario. La rutina de María comenzaba siempre con la misma oración silenciosa mientras acariciaba el lomo de Esperanza. Danos fuerzas para otro día y que encontremos lo suficiente para seguir adelante. Luego, cargaba sobre el burro los sacos de arpillera y las herramientas básicas, un gancho metálico para hurgar entre los desperdicios, guantes de trabajo rotos pero útiles y una botella de agua que reutilizaba desde hacía meses. El recorrido los llevaba por las calles principales del pueblo, donde los comerciantes comenzaban a abrir sus locales y las primeras amas de casa sacaban la basura. María conocía los horarios de cada casa, sabía qué familia era más generosa con los desechos aprovechables y cuáles desperdiciaban materiales valiosos. Su experiencia le había enseñado a identificar desde lejos el brillo del aluminio entre los desperdicios, el valor oculto de los cartones aparentemente inútiles y la diferencia entre plásticos reciclables y basura común. Esperanza había aprendido a detenerse automáticamente en cada punto de recolección, permaneciendo inmóvil mientras María seleccionaba cuidadosamente los materiales que podrían representar unos pocos pesos al final del día. La relación entre ambos era de total confianza mutua. Él nunca se alejaba, ella nunca lo apuraba innecesariamente. Los vecinos del pueblo habían llegado a conocer esta imagen cotidiana. Algunos saludaban con cariño genuino, otros desviaban la mirada con incomodidad. Pero María había aprendido a mantener su dignidad intacta sin importar la reacción de los demás. Su supervivencia dependía de esta rutina, pero nunca había perdido su capacidad de sonreír genuinamente cuando alguien le mostraba un gesto de amabilidad. Era un martes de febrero particularmente caluroso cuando el destino decidió alterar para siempre la rutina de María Santos. El sol de la pampa argentina ya castigaba sin piedad a las 8 de la mañana,
y las calles polvorientas del pueblo irradiaban un calor que hacía temblar el aire. María había completado apenas la mitad de su recorrido habitual cuando Esperanza se detuvo abruptamente, sus orejas alertas direccionándose hacia un sonido que ella, inicialmente, no pudo identificar. Era un llanto, débil, ahogado, pero inequívocamente el llanto de un niño. Siguiendo la dirección que indicaban las orejas de su burro, María caminó hacia un terreno baldío ubicado al final de la calle Belgrano, cerca de la ruta que conectaba San Miguel del Monte con los pueblos vecinos. Entre los yuyos altos y algunos escombros de una construcción abandonada, distinguió una pequeña figura acurrucada que se mecía levemente hacia adelante y hacia atrás. Se trataba de un niño de aproximadamente 8 años, con el cabello castaño despeinado y pegajoso de sudor y suciedad. Su ropa, una remera azul con agujeros en los codos y un pantalón corto de jean desteñido, estaba impregnada del olor acre del abandono. Sus pies descalzos mostraban cortes pequeños y tierra incrustada, evidencia de que había caminado largas distancias sobre superficies ásperas. El rostro del pequeño, surcado por lágrimas que habían dejado senderos limpios entre la mugre de sus mejillas, reflejaba un terror y una confusión que traspasaron el corazón de María como una flecha. Sus ojos verdes, enrojecidos por la llanto y la fatiga, se alzaron hacia ella con una mezcla de esperanza desesperada y desconfianza instintiva. María se acercó lentamente, con los mismos movimientos cuidadosos que usaba para tranquilizar a Esperanza cuando estaba nervioso. Su instinto maternal, dormido durante años de soledad, se despertó con una intensidad que la sorprendió a ella misma. El niño retrocedió inicialmente, pero la fatiga y la desesperación pudieron más que el miedo. «No tengas miedo, pequeño», le dijo María con la voz más suave que pudo articular, arrodillándose a su nivel para no intimidarlo. El niño la miró durante largos segundos antes de susurrar una respuesta apenas audible. «Matías, no sé dónde están mis papás. Me perdí». Las lágrimas se renovaron en sus ojos mientras explicaba entre sollozos entrecortados que había estado caminando desde hace muchos días buscando a su familia. Su relato, fragmentado y confuso como es natural en un niño traumatizado, revelaba que había estado durmiendo a la intemperie, bebiendo agua de charcos y comiendo restos que encontraba en basureros. María sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Aquí estaba ella, una mujer que luchaba diariamente por conseguir comida suficiente para sí misma, enfrentándose a un niño que necesitaba desesperadamente ayuda que ella técnicamente no podía permitirse brindar. Su último trozo de pan casero estaba guardado en su bolso para el almuerzo, y sus pocos pesos ahorrados apenas alcanzaban para comprar yerba mate para la semana. Pero mientras observaba los labios agrietados del pequeño Matías y escuchaba su estómago rugir audiblemente de hambre, María Santos tomó una decisión que definiría no solo el resto de esa jornada, sino el curso entero de ambas vidas. Sin dudarlo un segundo más, abrió su bolso, sacó su trozo de pan y se lo ofreció al niño. «Come despacio», le dijo mientras el pequeño devoraba el alimento con desesperación. «Después vamos a encontrar agua limpia y vamos a buscar a tu familia. ¿Te parece bien?» Esperanza, como si comprendiera la gravedad del momento, se acercó y permitió que el niño se apoyara contra su loma peludo. Era como si los tres formaran una alianza silenciosa contra las adversidades que los habían reunido en ese terreno baldío bajo el sol implacable. ¿Y tú, que nos acompañas hasta aquí, qué habrías hecho en el lugar de María? ¿Habrías arriesgado tu propia supervivencia por un niño desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios porque lo que viene después va a poner a prueba no solo la generosidad de esta mujer extraordinaria, sino tu propia perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Queremos agradecer enormemente a todos los que han permanecido hasta aquí acompañando esta increíble historia. Su apoyo significa todo para nosotros, y les prometemos que lo mejor aún está por venir. La decisión estaba tomada, pero ahora María Santos enfrentaba el desafío monumental de materializar su acto de compasión. Con Matías caminando lentamente junto a Esperanza, el niño se aferraba al pelaje del burro como si fuera un salvavidas. Se dirigieron hacia la casa de adobe que había sido su refugio solitario durante tanto tiempo. El camino de regreso, que normalmente María recorría en automático, ahora se había transformado en una procesión cargada de incertidumbre. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se mezclaban con las preguntas que martillaban su mente.
¿Cómo iba a alimentar a este niño cuando ella misma a menudo se saltaba comidas? ¿Qué pasaría si no lograba encontrar a sus padres? Tenía derecho a ofrecer esperanza cuando su propia situación era tan precaria. Matías caminaba en silencio, pero María podía sentir sus ojos estudiándola constantemente, como si tratara de descifrar si esta mujer extraña representaba salvación o simplemente otro peligro en un mundo que se había vuelto hostil para él. El niño cojeaba ligeramente de su pie izquierdo, donde un corte más profundo había dejado una crosta de sangre mezclada con tierra. Al llegar a la casa, María experimentó por primera vez en años una sensación extraña: vergüenza de su propio hogar. Lo que para ella representaba refugio y dignidad, para los ojos de un niño podría parecer otro abandono. Las paredes agrietadas, el techo de chapa remendado con pedazos de diferentes colores, el piso de tierra pisonada que ella mantenía impecable, pero que seguía siendo tierra. Sin embargo, Matías no mostró signos de desilusión. Al contrario, cuando María le señaló el interior de la casa diciéndole: «Este es tu hogar mientras encontramos a tu familia», el rostro del pequeño se iluminó con la primera sonrisa genuina desde su encuentro. La primera tarea era limpiar las heridas del niño. María calentó agua en su única olla, usando parte de su reserva de leña que normalmente economizaba religiosamente. Con trapos limpios que había guardado para emergencias, nunca imaginó que la emergencia sería otra persona. Limpió cuidadosamente cada corte, cada raspón, cada marca que los días de abandono habían dejado en el pequeño cuerpo. Matías se estremeció con el agua tibia, pero no se quejó. Sus ojos seguían cada movimiento de María con una intensidad que le recordó a los cachorros abandonados que a veces encontraba. Esa mezcla de gratitud desesperada y terror de que la bondad fuera temporal. La comida representaba el mayor desafío. María tenía exactamente medio kilo de arroz, una cebolla y un trozo pequeño de calabaza que había planeado estirar para toda la semana. Ahora necesitaba crear un almuerzo nutritivo para un niño que claramente no había comido apropiadamente en días. Mientras cocinaba, convirtiendo sus escasos ingredientes en una sopa espesa y reconfortante, María comenzó a indagar suavemente sobre los antecedentes de Matías. El niño le explicó, entre cucharadas hambrientas, que vivía con su abuela en un pueblo del otro lado de la Ruta Grande, porque sus padres se habían ido a trabajar lejos. La abuela se llamaba Carmen, tenía muchas arrugas pero sonreía siempre y cultivaba tomates en su patio trasero. Matías había salido a buscar un gato que se había escapado, siguió al animal por caminos desconocidos y cuando finalmente se dio cuenta de que estaba perdido, ya no sabía el camino de regreso. ¿De hace cuántos días fue eso?, preguntó María, aunque temía la respuesta. No sé cantar bien, admitió Matías, pero muchas veces se hizo de noche. María calculó mentalmente. Un niño de 8 años, perdido durante al menos una semana, posiblemente más, en una zona rural donde las distancias se medían en kilómetros y las comunicaciones eran precarias. Cada hora que pasaba, las posibilidades de reunión familiar se complicaban exponencialmente. Esa primera noche, María le cedió su cama al niño mientras ella improvisaba un lugar para dormir en el suelo, usando mantas viejas, pero el sueño se le escapó mientras escuchaba los suspiros ocasionales de Matías. Sonidos que revelaban pesadillas pobladas de recuerdos de abandono y terror. Al amanecer del segundo día, comenzó la búsqueda sistemática. María conocía a cada familia del pueblo, cada comerciante, cada persona que pudiera tener información sobre un niño desaparecido. Con Matías montado en Esperanza, para ahorrarle el dolor de caminar, recorrieron cada rincón de San Miguel del Monte. La ferretería de Don Carlos fue su primera parada. El comerciante, un hombre de 65 años que conocía a María desde hacía décadas, escuchó la historia con atención creciente. No había escuchado sobre ningún niño perdido, pero prometió hacer llamadas a sus contactos en pueblos vecinos. En la comisaría, el subcomisario Rodríguez, un hombre corpulento que habitualmente trataba a María con cortesía distante, se mostró sorprendido por la situación. No había reportes de niños desaparecidos en los archivos recientes, pero comenzaría inmediatamente las consultas con otras jurisdicciones. Casa por casa, negocio por negocio,
María convertía su búsqueda de materiales reciclables en una búsqueda de respuestas. Matías se mantenía cerca, ahora visiblemente más animado, pero aún aferrado a su nueva protectora con una dependencia que la conmovía y asustaba en igual medida. El tercer día de búsqueda trajo la primera pista real, pero llegó de la manera más inesperada. María estaba ordenando los materiales reciclables que había recolectado esa mañana cuando llegó a su casa doña Elena. 6 meses después del encuentro que había cambiado sus vidas para siempre, María Santos se despertó una mañana de agosto con una sensación de plenitud que había creído imposible. Matías dormía profundamente en la cama que ahora compartían. María había insistido en que el niño necesitaba el colchón más que ella, y su respiración tranquila llenaba la pequeña casa de una paz que transformaba las paredes agrietadas en un hogar verdadero. El proceso legal había sido más complejo de lo esperado, pero también había revelado milagros cotidianos que ninguno de los dos había anticipado. La historia de María y Matías había comenzado a circular en San Miguel del Monte de una manera que despertó algo dormido en la comunidad: la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer el heroísmo en los gestos más simples. Todo comenzó cuando doña Elena, conmovida por el desarrollo de los eventos, decidió contar la historia en la panadería de los Martínez. La señora Martínez, madre de 3 hijos adultos, sintió que la determinación de María le recordaba a su propia madre, quien había criado 6 hijos durante la crisis económica de los 90. Esa mujer está haciendo lo que muchos con más recursos no se atreverían, le comentó esa tarde a su esposo mientras amasaba el pan del día siguiente. ¿No crees que deberíamos hacer algo? El algo comenzó como una bolsa de pan semanal que los Martínez comenzaron a enviar a la casa de María para que el niño crezca fuerte. Pero cuando la maestra de la escuela primaria, señorita Laura, se enteró de que Matías asistiría a clases, pero no tenía útiles escolares apropiados, organizó una colecta entre los padres de familia. Lo que siguió superó todas las expectativas. La ferretería de don Carlos donó materiales para reparar el techo de la casa. El mecánico del pueblo, Raúl Fernández, ofreció arreglar el carrito que María usaba para transportar materiales reciclables, convirtiéndolo en una herramienta mucho más eficiente. La farmacia contribuyó con medicamentos básicos y vitaminas para Matías. Pero el verdadero milagro llegó de donde menos lo esperaban. Rosa, la madre de Matías, apareció en San Miguel del Monte 3 meses después de que la historia fuera publicada en el Diario Regional de San Luis. No llegó como la madre arrepentida de los cuentos de hadas, sino como una mujer de 35 años, agotada por años de trabajo en fábricas y la culpa de haber abandonado a su hijo con su madre enferma. El encuentro entre Rosa y María fue tenso, inicialmente. Rosa había venido preparada para reclamar a su hijo, pero se encontró con un niño transformado que la miraba con una mezcla de reconocimiento y distancia que le partió el corazón. «Matías me habla de vos todas las noches antes de dormir», le dijo María a Rosa durante su primera conversación privada. «Dice que sos su mamá y que te extraña, pero también dice que yo soy su mamá ahora. ¿Cómo resolvemos eso?» La respuesta llegó después de días de conversaciones dolorosas pero honestas. Rosa reconoció que su situación económica en Buenos Aires seguía siendo precaria, que trabajaba doble turno para sobrevivir y que no podía ofrecer a Matías la estabilidad emocional que había encontrado con María. «No vine a llevármelo», le confesó finalmente Rosa. «Vine a asegurarme de que esté bien, y está más que bien. Está feliz, pero quiero ser parte de su vida, si me lo permites». La solución que encontraron redefinió el concepto tradicional de familia. Rosa consiguió trabajo en San Luis Capital, a 2 horas de San Miguel del Monte, y visitaba a Matías cada 15 días. María continuó siendo